Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos a este encuentro sincrónico, siendo hoy 6 de agosto del 2021 a las 7:08 minutos de la noche. Queremos darles una calurosa bienvenida a la sesión en línea de esta semana. Les agradecemos a todos por su puntualidad. Para nosotros es un verdadero placer contar con su presencia a este encuentro sincrónico el día viernes. Esto demuestra su compromiso y sus ganas por sacar adelante el tecnólogo que están desarrollando. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Víctor Darío Sinisterra Mosquera, soy el instructor de la competencia de comunicación. Esta noche pues vamos a abordar un tema que consideramos muy importante para su proceso académico, teniendo en cuenta que en este momento pues están desarrollando actividades de su proceso formativo, entonces como para brindarles una orientación adicional que les va a servir no solo para el estudio que están desarrollando en este momento, sino para su vida académica y en su vida profesional. Por lo que es un gusto para mí darle la bienvenida a la profesora Tirsa Salazar, especialista en esta área que vamos a desarrollar, quien les va a orientar sobre la temática abordada esta noche. Entonces, sin más preámbulos, un gusto saludarte, profesora Tirsa. Tienes la palabra. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión. Soy Tirsa Salazar, la instructora de Transversal en Comunicación. Bueno, vengo trabajando en el SENA, pero también he trabajado en otras áreas fuera del SENA. Sí, especialista de alguna manera, uno tras los años va adaptándose al tema de lectura crítica, de ortografía, de gramática, porque es un tema que no es fácil, pero sí es relevante en la vida de cualquier persona, porque la lectura es vital, es importante para todos los seres humanos. Entonces, pues bueno, esta es una sesión muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como un inicio para que ustedes vayan avanzando en las pruebas TIT, en las pruebas que presenten, y de aquí en adelante que les quede fácil la interpretación de lecturas. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra orden del día. Me dicen si están viendo la pantalla, por favor. Bueno, nuestra agenda del día de hoy es la introducción, la comprensión lectora, lectura crítica y las preguntas. Al final o en el transcurso, yo le puedo preguntar a cualquiera como qué entiende y que me vayan respondiendo. Pueden levantar la mano o pueden hablar tranquilamente. Bueno, ¿qué es la comprensión lectora? ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, profesora. Listo, bueno, dale, chicos. Bueno, la comprensión lectora es la capacidad de las personas de reconocer y entender lo que se lee, tanto en el significado de las palabras como a nivel global del texto. Esa es la comprensión lectora. Las palabras dependen del contexto. ¿Alguien me puede decir qué es un contexto? El medio en el que se desarrolla una conversación, un diálogo, o en el que se desarrolla el texto. Sí, ¿alguien más me puede decir qué es un contexto? A ver, ¿quién se le mide? ¿Qué es un contexto? Recuerden que un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué es un contexto? A ver, ¿quién me dice? Doy una oportunidad. El profe Víctor les va a dar un punto adicional para el que esté muy pilo hoy en la sesión, hoy, el día de hoy. Bueno, pues también puede ser las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se desarrolla una conversación o el desarrollo de un texto. Muy bien, sí, señor, también excelente esas interpretaciones. El texto es una argumentación, ¿sí? Es esa argumentación que precede a lo que se
expone, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener un cuidado con el contexto. Cuando ustedes lean o analicen o simplemente necesiten interpretarse, tienen que ir al contexto para poder analizar, para poder llegar a una conclusión, para llegar a un argumento, para poder abrir la mente y decir, pienso, luego hablo, ¿sí? Pienso, luego escribo, pienso, luego desarrollo lo que tengo que hacer, porque sin contexto, a veces, por eso es que se nos van muchas veces las preguntas o no entendemos las lecturas o nos va mal en los exámenes, ¿sí? Porque nos hace falta contexto. Muchas veces a nosotros nos dicen, ay, profe, es que la verdad, mire, no sé qué escribir, me quedo en blanco, profe, no, es que definitivamente no sé qué hacer, es que no me sale nada. Pues, ¿cómo te va a salir algo si uno tiene que tener una comprensión lectora y la comprensión lectora empieza en el contexto? Y el contexto es esa argumentación que tú mismo creas al leer. Si tú no lees, ¿qué contexto vas a tener? Si tú no lees, ¿cómo vas a poder desarrollar argumentadamente los textos o los diálogos? Porque esto es de diálogos. Muchas veces uno ve personas peleándose y termina horas y horas a veces peleándose, pero cuando uno va a mirar, venga, pero ¿por qué pelean? Ninguno tiene el contexto, ¿sí? Entonces, eso es algo con lo que vamos a empezar. El lector también le comunica el texto. Todos los saberes que tiene una persona hace que se construya ese texto. Utilizo mis saberes para percibir la comunicación. No solo es que el texto me comunica, sino que yo como lector le comunico. Si yo le aporto al texto, la lectura es subjetiva. ¿Subjetivo qué es? Es algo que depende de saberes, experiencias y vivencias personales. Entonces, listo. Un ejemplo. No, a esto quiero que pongan mucha atención, chicos, a este párrafo. No comparto la idea del aborto. Pienso que en cierto punto puede ser sinónimo del asesinato, ya que acabar con una vida es impedir el desarrollo de un ser vivo que se convertirá en persona. No comparto la idea del aborto. Pienso en que en cierto punto puede ser sinónimo de asesinato, ya que acabar con una vida es impedir el desarrollo de un ser vivo que se convertirá en persona. Entonces, vamos con las preguntas. No se trata de dar nuestra opinión, sino de leer la opinión de esa persona. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién me quiere responder estas preguntas? ¿La autora está de acuerdo con el aborto? ¿En qué momento uno es persona? Hay que pensar el texto desde el texto, no desde nuestras opiniones o puntos de vista. ¿Cuál es la falencia en el texto de acuerdo a lo que se define como persona? ¿Cuál es el concepto de persona para la autora? ¿Hay que evaluar los textos? ¿Cuál es el error del texto? A ver, son muchas preguntas, pero por lo menos desarrollemos bien la primera. ¿La autora está de acuerdo con el aborto? ¿Ustedes qué piensan? Me voy a devolver al ejemplo. No está de acuerdo, porque lo asemeja a un homicidio, a un asesinato. Sí, bueno. ¿Alguien más? Bueno, la segunda pregunta. Lo mismo, profe, no, sí. No está de acuerdo que dice que se termina como que con una vida. Ajá, ¿en qué momento uno es persona según el ejemplo? Dice que ya es ser vivo y se convertirá en persona. Exacto. Entonces, ¿sí cómo vamos dándole interpretación? Entonces, por ejemplo, el que sigue, ¿cuál es la falencia del texto de acuerdo a lo que se define como persona? ¿Quién cree que hay una falencia? Pues para eso ya también depende de lo que uno haya leído un poco antes o que tenga otra concepción de lo que es persona. Del contexto, sí, señor. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de persona para la autora, por ejemplo? Desde que tenga vida, diré. Ajá, sí, muy bien, sí, esa es una interpretación. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Porque es que eso es un tema fuerte, ¿no? Y a veces entramos en discusiones con esa, ¿no? Por ese concepto que uno, o por esa, a veces uno da una opinión, ¿no? Y a veces opinamos y eso hace que dejemos de ser
objetivos a la hora de sacar argumentos serios, ¿no? Hay que evaluar los textos. ¿Cuál es el error del texto? Bueno, eso ya lo dijimos, que es, pues se necesita más contexto para poder entrar a hacer una argumentación grande, ¿no? O una argumentación más válida, ¿no? ¿Qué me decías? Pues todo depende de lo que, o sea, hay diferentes acepciones de lo que es ser persona. Hay una acepción religiosa y hay una acepción jurídica. Claro que sí. Entonces, depende desde qué punto de vista se aborde esa discusión. Evidentemente, pero para eso hay pues, que tener argumento, ¿no? Contexto. Para lo hay que conocer diciendo. cuáles son las definiciones. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el error de ese texto? A mí, ¿cuál crees que es? Pues no define qué es ser persona. Va en contra del aborto sin saber No hay definir argumento. qué es. Exacto. ¿Alguien más opina otra cosa o considera que están de acuerdo con su compañerito? De acuerdo con lo que él dice. Sí, muy bien. Entonces, acá hay una cosa importante que dice, hay que evaluar los textos, acuérdense de eso. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto para ustedes? Acá dice, el objetivo de la lectura es construir sentido, pero siempre en relación al texto y a lo que está diciendo, a lo que éste está diciendo. Para ustedes, ¿qué es un texto? ¿Quién me puede decir qué es un texto? No sé, ¿qué entienden por texto? Es una descripción sobre un tema que se quiere plantear. Sí. ¿Qué más? Es una descripción escrita de algún tema en particular, de alguna, Sí. de algo que se quiera dar a conocer. Sí, muy bien, excelente interpretación. Bueno, eso es lo que... ¿Alguno de ustedes me puede leer este texto, por favor, este ensayo? ¿Quién se arriesga a leerme esto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Lo voy a ampliar. ¿Alguno que me lea el texto en voz alta? La supersticiosa ética del lector. La condición indigente de nuestras letras, su incapacidad de atraer, han producido una superstición del estilo, una distraída lectura de atenciones parciales. Los que adolecen de esta superstición entienden por estilo no la eficacia o ineficacia de una página, sino las habilidades aparentes del escritor, sus comparaciones, su acústica, los episodios de su puntuación y de su sintaxis. Son diferentes a la propia convicción o propia emoción. Buscan tecniquerías. La palabra es de Miguel de Unamuno. Que les informarán si lo escrito tiene el derecho o no de agradarles. Oyeron que la adjetivación no debe ser trivial y opinarán que está mal escrita una página si no hay si no hay sorpresas, perdón. En la juntura de adjetivos con sustantivos, aunque su finalidad general esté realizada. Oyeron que la concisión es una virtud y tiene por conciso a quien se demora en 10 frases breves y no a quien maneje una larga. Ejemplos normativos de esta charlatanería de la brevedad, de ese frenesí sentencioso, pueden buscarse en la dirección del célebre estadista danés Polonio, de Hamlet, o de Polonio natural, Baltasar Gracián. Oyeron que la cercana repetición de unas sílabas es cacofónica y simularán que en prosa les duele, aunque en verso les agencie un gusto especial. Pienso que simulado también, es decir, no se fijan en la eficacia del mecanismo, sino en la disposición de sus partes. Subordinan la emoción a la ética, a una etiqueta indiscutida más bien. Se ha generalizado tanto esa inhibición que ya no van quedando lectores, en el sentido ingenuo de la palabra, sino que todos son críticos potenciales. Muy bien.
Muchísimas gracias. Bueno, la interpretación también está en la música, ¿no? En los sonidos. ¿Quién me lee esa frase, por favor? A ver, ¿quién me lee? ¿Quién se arriesga? Texteo es todo aquello que comunica algo de cualquier forma. Muy bien, sí, muy bien. Todos los elementos significan, exacto. Sigue. no dejar de lado todos los elementos del texto, no solamente el texto lingüístico. Ajá, claro, estamos en un mundo en donde la música expresa, en donde hoy en día podemos interpretar esos textos, ¿sí? Y poder decir, bueno, eso también es texto, ¿no? Bueno, hay que predecir. ¿Qué vamos a hacer para entender mejor esa comprensión lectora? Hay que predecir, hay que descifrar qué va a pasar más adelante, tratar de descubrir lo que nos dice el texto en su contenido. Para eso usamos herramientas como títulos, imágenes y pie de páginas. Recuerden siempre eso. A veces nosotros les decimos a ustedes las normas APA, las normas APA, las normas APA, ¿cierto? Porque no son fáciles de hacer las normas APA, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta ese texto y ese contexto, el contexto de nuestros trabajos en el SENA. ¿Cuál sería? Pues las normas APA sería nuestro contexto, porque en nuestros trabajos siempre tenemos que presentar los títulos, imágenes, las fuentes en las imágenes, la bibliografía, los pies de página, la numeración, o paginación, ¿sí? Los contextos dentro del texto. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, dentro del texto tenemos que tener mucho cuidado con eso de los títulos. Por ejemplo, acá hay unos títulos de ejemplo que nos dice la célula, el conflicto armado en Colombia, nace en Dubái el primer camello clonado del mundo, un siglo de soledad. Son títulos que nos van a enfocar siempre a qué, a poder interpretar de primera mano de qué nos van a hablar. Por eso, ustedes siempre cuando vayan a leer, cuando vayan a escribir, cuando ustedes vayan a presentar un examen, ¿qué es lo primero que tienen que enfocar en su mente? Inicio, nudo y desenlace. Si ustedes están bien en esa interpretación del inicio, del nudo y del desenlace, van a poder escribir muy bien los textos, porque en las TIT o cuando ustedes hagan el saber profesional, si ustedes continúan su proceso, que anhelamos que sigan el proceso profesional con los convenios que tiene el SENA, ustedes puedan presentar esos saber pro que les van a ayudar muchísimo en su carrera profesional. Pero para eso, definitivamente, tienen que desde ya tener claro de qué está compuesto el texto, de inicio, nudo y desenlace. Cuando ustedes van a escribir un texto, cuando ustedes van a desarrollar un texto, cuando ustedes ni siquiera lo van a escribir, cuando ustedes lo están leyendo, lo primero que uno hace automáticamente es de qué me van a hablar, el título, de qué me van a hablar, la introducción. Ya cuando lo estoy leyendo, ¿qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, el título, ¿qué? Es lo primero en lo que tenemos que centrarnos. El título dice información de lo que se va a hablar, pero a veces solo quiere llamar la atención o precisar un concepto o término de lo que se va a hablar. Ejemplo, el título del texto sirve ¿para qué? A ver, ¿quién más me puede decir para qué sirve el título? ¿Para qué sirve el título? ¿Para qué, nena? Interpretar. Interpretar, sí, ¿para qué más sirve? Saber la idea central del texto. Pues, exacto, mira, el IFEX se juega mucho, es que a veces ellos juegan mucho con eso. Uno dice, uy, es que habían muchas cascaritas, pero cascaritas es que uno a veces no la coge en serio y uno olvida que a veces hasta la misma respuesta está en el título. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esos títulos, ¿listo? Los títulos siempre lo enfocan a uno de lo que va a hablar, el autor. Y si no lo enfoca la idea secundaria, la terciaria, pero lo primero que uno se pone enfrente es con el título. Y desde ahí puede uno sacar esa idea central, esa idea principal, puede estar la respuesta, mejor dicho. Entonces, bueno, ¿qué estrategias pues hay para la comprensión lectora? La segunda es visualizar, representar mentalmente lugares, personas y hechos que nos hayan descrito.
imaginar, tener una imagen mental como en la literatura. A mí me pasaba algo y era que yo muchas veces no me acordaba de los nombres y a mí me daba vergüenza porque a veces la vecina pues lo saludan a uno y uno como que pues, ¿qué? No me acuerdo porque es que no, son muchas personas a veces y uno no se acuerda. Y una vez en un taller que nos dio la Universidad Nacional, ellos nos daban una teoría muy buena y muy interesante que yo empecé a practicar y me ha servido mucho y hoy se las quiero compartir. Por ejemplo, y no solamente va a pasar con los nombres, sino con las cosas, en realidad con todo, lo que ustedes quieran que de verdad memorizar y de verdad aprender, lo pueden usar. ¿Qué es esta práctica? Simplemente hacer esa imagen mental. Entonces yo, por ejemplo, me veía con mi vecina que no me le aprendía el nombre, entonces ella se llamaba Mariela, ¿sí? Y ella tenía la nariz larga, o sea, tenía la nariz larga. ¿Y qué yo hice? Entonces, yo relacioné esa nariz con una bruja. O sea, sí, porque uno para que esa imagen mental tenga una correlación neurológicamente y una interpretación, hay que ponerlo gracioso. Entonces, por ejemplo, yo cada vez que veía a mi vecina, me imaginaba la bruja, me acordaba de Mariela y no se me olvidaba el nombre. Entonces, por ejemplo, 2 por 4, ¿cuántos? 4 por 2. Ah, bueno, 4 por 2. No, esa es muy fácil. No, una prueba matemática difícil. Entonces, ¿yo qué hacía? Cogía nubes. Entonces, me imaginaba el cielo con unas nubes enormes y así iba relacionando para que eso me diera una respuesta y me imaginaba un arco iris y al final el número que le dé la respuesta que sea correcta. Y uno va haciendo esas imágenes mentales y al final me acordaba de la bendita respuesta. Entonces, eso es algo vital, es algo que ahora que yo los invito a empezar a practicar y se van a dar cuenta que le ayuda mucho a uno con respecto a la memorización. Bueno, ¿quién me lee este? Otra personita. Ojalá las chicas. Quiero oír las niñas. Háganse sentir, niñas. ¿No quieren leer hoy? No, lean, niñas. Bueno, está bien, un niño, pero alguno que me lea. Anuncio clasificado. Se renta casa estilo americano en la colonia Villas del Sur, a 20 minutos del centro histórico. Cuenta con 4 habitaciones principales y una para los huéspedes, 3 baños, cocina integral equipada, una sala amplia y amueblada, estacionamiento para 2 carros. Hay 2 niveles construidos. En la planta baja se encuentran la sala principal, la cocina, la habitación de servicio, el cuarto de lavado y la sala de entretenimiento con plataforma para televisión de 60 pulgadas. La vista principal da hacia el este. Cuenta con vista por los 4 costados y siempre tiene sol. Su construcción es en concreto, armando con ladrillo y tejado estilo americano. Muy bien. ¿Cómo se imaginan esta casa? A ver, ¿quién me dice cómo se imagina? La acabamos de describir, ¿no? Nos hicieron una descripción de esa casa. ¿Quién me dice cómo se la imagina? Profe, con una casa como en una finca, que se ve ahí por todos lados. Sí, ¿quién más? Pero sé más descriptivo. ¿Qué más había en la casa, no? ¿Te acuerdas? Ah, bueno, quedó de 2 plantas. Sí. Y abajo estaban, digamos, todos los servicios y arriba las habitaciones. Muy bien, sí. Bueno, ¿qué más había en esa casa así especial? 4 habitaciones. Muy bien, ¿qué más? Que había algo que a uno le gusta mucho y uno usa en la casa. Y hasta dijeron las medidas. Plataforma para el TV. Ajá. ¿De cuánto? 60 pulgadas. Muy bien, excelente. Ajá, bueno. Entonces, seguimos con la tercera estrategia.
es clarificar, descubrir el significado de las palabras o encontrar las ideas principales que me ayuden a resumir y entender lo que estoy leyendo. Relacionar las palabras desconocidas con el contexto. Encontrar las ideas principales. Más si los textos son muy amplios, que no siempre están en el primer párrafo, ¿no? Bueno. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que los niños son más claros y precisos al momento de explicar conceptos abstractos como el amor. Estas son algunas de sus respuestas a la pregunta ¿qué es el amor? Marianne, de 4 años, dice, el amor es cuando tu perro te lame la cara luego de haberlo dejado solo todo el día. Karen, de 7 años, cuando amas a alguien comienzas a mover las pestañas y salen estrellas desde tu interior. Elaine, de 5 años. El amor es cuando mi papá le da a mi mamá la mejor parte del pollo. Entonces, miren eso tan bonito, ¿no? ¿Cuál es el tema del anterior texto? ¿Qué tipo de texto es? Bueno, no es un texto, simplemente es una descripción de eso que veníamos hablando, ¿no? ¿Y qué interpretación damos? Pues que el amor según los niños o que es amor según los niños, pues es un texto informativo, ¿no? Pero el tema principal es que los niños dan una explicación de lo que es el amor. Y asimismo vamos a encontrar muchos textos dentro de los exámenes, dentro de las lecturas, en donde uno tiene que de una interpretar y dar respuesta de lo que están hablando. Está en el título, como lo habíamos diciendo, o en el primer párrafo, o en el tercero, o en el antepenúltimo, pero siempre debemos tener en claro de qué nos está hablando, cuál es la idea principal, la idea secundaria, la idea terciaria, y qué tipo de textos son. Yo me imagino que ustedes ya identifican el tipo de textos, si son informativos, si son descriptivos. Me imagino que, o les queda difícil aún todavía. Hay algunas personas que a uno se le dificulta poder interpretar qué tipos de textos son, pero es cuestión de leer y es cuestión de leer un poquito e informarse uno sobre qué tipos de textos estoy leyendo. Por ejemplo, ustedes leen un periódico, ¿qué tipo de texto es ese? Periodístico, normalmente informativo. ¿Qué más? ¿Qué otros tipos de textos hay? Argumentativos. Investigativo. Exacto. Por ejemplo, científicos, exacto. Por ejemplo, los de cocina, ¿qué vendrían siendo? Donde hay recetas. Exacto, muy bien, ¿sí? Saben mucho. Entonces la idea es que esto sea un apoyo más para cuando ustedes vuelvan a leer un libro y vuelvan a acordarse en esto, después se los van a volver a dar, y entonces ustedes ya se van a acordar y van a responder más fácil y les va a quedar más chévere la respuesta cuando hagan de nuevo esta sesión en línea especializada de TIT, sino que esto es como un avance para que cuando ustedes lleguen, ya lleguen, ay, me acuerdo del profe Víctor y la profe Tirsa que nos hablaban siempre de esto. Y cuando estén presentando el examen, estos son tips que uno les da para que a ustedes les vaya muy bien en ese tipo de exámenes, por ejemplo. Y en todo, yo sí les recomiendo que uno a veces tiene que leer de todo, pero también tiene que leer libros y textos que a uno le agraden, porque ahí es donde tú desarrollas más el gusto por la lectura. Entonces, por ejemplo, yo leo mucho, a mí me gusta mucho el tema OVNI, me gusta mucho la física cuántica, me gusta mucho la NASA, todo lo que sale de la NASA, me gusta mucho todo lo que está por fuera del universo, de este planeta. Entonces, pues yo trato de comprar libros así. Me gusta todo lo sobrenatural, por ejemplo. Entonces, yo trato de comprar libros así para que me motiven. Y obvio, yo miro también quién lo escribe para poder memorizar comas, puntos, tildes, acentuaciones, porque eso también visualmente lo ayuda a uno, ¿sí? Cuando uno voy a escribir. Una de las cosas que a mí me tocaba en el IFETS cuando iba a evaluar era que podrían ser ingenieros, médicos y no sabían dónde iba una tilde y escribían pésimo, pero pésimo es pésimo. ¿Y qué pasaba? Perdían esa hojita en donde tenían que redactar un texto y no sabían redactar. Entonces, cuando uno iba a evaluar, pues perdía o le bajaba mucho porque les iba muy bien en química y física, pero cuando uno evaluaba el texto escrito, perdían, les bajaba puntos en el IFETS por eso, porque simplemente se les olvida
la puntuación, se les olvida que lleva un título, un subtítulo, que lleva una entradilla, que cuando ustedes redacten siempre lleva inicio, nudo y desenlace. Eso es algo que ustedes nunca van a poder olvidar y espero que tanto a sus hijos, a su familia, les enseñen, porque a veces a uno se le olvida que siempre es inicio, nudo y desenlace. Bueno, otra cuarta estrategia es evaluar, sacar conclusiones del texto, hacerme preguntas y juzgar lo que leí. Eso es importante a veces también. ¿Cuáles son los niveles de evaluación en la lectura? Pues la literal, que reconoce información evidente del texto. Como en países del sur de Asia, como la India, en Sri Lanka o Nepal, la mujer que enviuda se convierte en una paria, un signo de mal agüero, muchas veces condenado a la indigencia y sin derecho a la herencia. Una situación que no mejora debido a la inacción de los gobiernos. ¿En dónde se convierten las mujeres en parias y cuando enviudan? ¿Quién me dice? ¿En dónde? Ahí lo dije. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Volvemos a lo mismo. La segunda es la inferencial. Es la capacidad de construir significados a partir de relacionar lógicamente las distintas partes de un contenido leído. Se trata de descubrir información que no está explícita en el texto. Liliana usa gafas. Juan era pobre pero honrado. ¿Qué se puede inferir de este texto? ¿Qué quiere decir ese pero? ¿Los pobres no son honrados? ¿Quién me explica? La primera, Liliana usa gafas. Juan era pobre pero honrado. Entonces, vamos con la segunda. ¿Qué quiere decir ese pero? ¿Quién me responde esa primera? ¿Qué quiere decir ese pero? Que pueda tener otros defectos, pero bueno, tiene esa cualidad de que era como honrado. Ah, muy bien. Y la otra, ¿los pobres no son honrados? Claro que sí. Pero lo pone uno a pensar, ¿no? Juan era pobre, pero honrado. Y ahí dice, ¿los pobres no son honrados? Entonces, ¿sí? Lo cuestionan a uno. Y ahí es donde uno hace esas inferencias. ¿Sí? Ahí es donde uno tiene que dar una conclusión y hacer como ser juez, ¿no? De qué me está queriendo decir y qué estoy interpretando. Entonces, ahí uno tiene que ser muy veloz cuando esté leyendo preguntas, cuando esté leyendo y poder sacar adelante esa interpretación. ¿Qué son los textos discontinuos? Los textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal, como mapas, diagramas, infografías, tablas, formularios, gráficos, cómics. Estos son los textos discontinuos. Vamos a ver algunas imágenes y ustedes, pues no todas, vamos a interpretar esta primera, a ver quién quién la puede interpretar y me da un argumento de lo que ve. Bueno, la primera ahí haciendo campaña. Sí, ¿qué más? ¿Qué más interpretas? Lo que hacen todos los políticos siempre que necesitan los votos, juntarse con la gente humilde, los pobres, y cuando llegan a la casa se olvidan de eso y rechazan todo eso. Muy bien. ¿Qué más me da otra interpretación? ¿Todos los ven así? Finge ser pueblo y estar de acuerdo con la gente y apoyarlos, pero la realidad es que no. Ajá. Le da piquiña. Y quema la ropa, imagínate. Bueno, esta también es muy ¿Ustedes qué piensan de esta? Bueno, yo les dije que una, pero están muy buenas. ¿Qué piensan de esta? A veces es difícil, ¿no? Interpretar. Y las imágenes también. Cosa que en el IFEX toca en 10 segundos interpretar. Hay problemas que los vemos demasiado grandes y no son así. Sí. Un golazo. Pues sí. Sí, dime. Un golazo, no lo pudo parar. Sí, literal. Bueno.
Este es muy chévere de interpretar, me parece genial este. Es muy chévere. ¿Qué niña me dice? Empodérate, mujer. Háblame. ¿Qué interpretan de esta niña? ¿No? Niños, entonces. Necesita una pequeña afinación de notas. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más ve otra cosa ahí? El único sonido que importa es el que hace las monedas. Sí, él está tocando exacto, está tocando su música, pero las monedas son la música para él, ¿no? Entonces es como una retribución. Bueno, esta es otra. Yo creo que mucha gente está esperando eso. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Esta me parece muy clara. Hay unas que son claras, mira, que de una en el título te va diciendo todo, ¿sí ves? Esta es una de Blado, ¿no? Leche escolar y todo lo que ha pasado con la alimentación escolar en nuestro país, ¿no? Entonces, pues estamos muy cercanos como a esa realidad y pues el título no lo dice totalmente. Es un mapa. ¿Mm? Cuando muchas veces yo les digo a mis aprendices, chicos, a mí me gusta que hagan mapeo. Mapeo cuando ustedes me van a explicar, por ejemplo, temas de transporte. Hagan un mapeo, mapeen las cosas y eso hace que ustedes tengan que mirar bien su competencia para poder interpretar ese mapeo y dar mejores resultados. Entonces, los diagramas, miren, los diagramas de flujo. Bueno, esto. Bueno, vamos a entrar, ya casi acabamos, pero vamos a entrar con lo que es lectura crítica. Leer es aprender a pensar y a escribir. El nivel crítico de lectura es un ejercicio del intelecto que permite realizar juicios y tomar decisiones. Luego del análisis, evaluación y contraste de argumentos, afirmaciones, puntos de vista y evidencias. De esta forma adquirimos conocimiento nuevo y aprendemos a resolver problemas. Una de las cosas que más necesitamos en la vida es ser críticos. ¿Y cómo se da esa criticidad? Se da en la medida que nosotros leamos, en la medida que nos cuestionemos, en la medida que pongamos en práctica todo lo que vimos antes. Esa comprensión lectora nos va a llevar a una excelente lectura crítica. Los elementos del pensamiento que debemos tener, pues en general con respecto a la lectura crítica, es que debemos tener unos puntos de vista de acuerdo a un marco de referencia, a una perspectiva y a una orientación. Debemos de tener un propósito del pensamiento, una meta y un objetivo, una pregunta en cuestión, un problema y un asunto, información, datos, hechos, observaciones, experiencias, interpretación e inferencia, conclusiones, soluciones, conceptos, teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios y modelos, supuestos, presuposiciones, lo que se acepta como dado, implicaciones y consecuencias. Esos son como los elementos de pensamiento. Nosotros cuando tenemos claro estos elementos o por lo menos empezamos a desarrollarlos, ¿qué va a pasar en nuestra mente y en nuestro cerebro? Pues se van a desarrollar mejor nuestro lenguaje, vamos a tener una mejor concepción teórica y argumentada de lo que hablamos, de lo que pensamos y de lo que escribimos. Por lo tanto, es vital que ustedes tengan en claro esto. Cuando vayan a desarrollar un texto, cuando vayan a desarrollar un trabajo, hasta qué punto estoy siendo mediocre, hasta qué punto estoy siendo excelente, hasta qué punto estoy llevando lo que quiero ser en mi vida. ¿Sí? Tiene que ver. A mí me dicen, no, profe, pero sí tiene que ver lo que escribes. Claro, porque es que tú eres lo que escribes, lo que lees, lo que hablas, lo que desarrollas. ¿Sí? ¿Y cómo te haces un mejor ser humano? Teniendo contexto. ¿Cómo tienes contexto? Leyendo, experimentando, cuestionándote, siendo crítico, teniendo marcos de referencia, de perspectiva, todo lo que está acá al frente de sus ojos.
que ustedes, ay, profe, pero es que en realidad esto me sirve para algo cuando me vaya a trabajar, eso no me sirve. Ah, no, ¿cómo se va a comportar usted con su compañero de trabajo? ¿Cómo se va a comportar usted en la empresa? ¿Cómo se va a comportar usted al hablar con sus superiores? O si a usted le dejan una persona a su cargo, ¿usted cómo va a ser? ¿Prepotente? ¿Cómo va a ser? ¿Le va a hablar como si fuera qué? ¿O cómo va a ser? ¿Qué tipo de jefe va a ser? ¿Qué tipo de ser humano va a ser frente a todos los procesos que vienen ahorita en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo ser? Pues ahí está al frente de ustedes. Tienen que ser personas argumentadas, tienen que ser personas objetivas, subjetivas cuando tienen que ser subjetivas, tienen que ser personas que comprendan la lectura desde su cerebro. Pero para eso deben de leer. Cosa de que ustedes le pregunten, profe, pero es que usted sabe muchas cosas. Pues obvio, si tú lees, tú sabes. Acuérdense que la información es poder. Y el que tiene el poder tiene la información, y el que tiene la información tiene el poder, y es lo mismo, ¿sí? Pero si ustedes tienen esa información, tienen el poder, manejan el mundo, manejan su hogar, manejan su vida, ¿sí? Y cuando tienen esa información adecuada, ¿no? Cuando tienen esa información justa en su vida, créanme que son otro tipo de personas, porque es que usted ya no pelea con su papá porque sí, ya lo pelea argumentado, o tiene alguna discusión con alguien, ya no discute de la misma manera, sino se calma, piensa, se relaja y controla la loca que uno lleva adentro. Sí, uno muchas veces tiene una loca y esa loca tiene que controlarla. ¿Y quién es esa loca? El pensamiento. Yo muchas veces antes, hace muchos años atrás, me iba también mal por los exámenes porque yo llegaba al examen y empezaba a pensar en 1000 cosas y no controlaba la ansiedad y no controlaba los nervios. ¿Y cuál es la mejor? Definitivamente lo mejor que yo pude hacer es leer. ¿Por qué? Porque cuando voy al examen me lo ponen así, por ejemplo, los de la CNSC que son tenaces, los que lo han hecho me dirán si sí o no, si miento. Y uno se asusta a veces, pero dejé de tener miedo cuando empecé a leer mucho sobre el tema y sobre cómo sí hay técnicas para poder desarrollar muy bien los exámenes. Como si hay técnicas en que uno tiene que aprender a saber las cascaritas que ponen, qué tan larga es una pregunta para la respuesta, qué adjetivo usan en la primera palabra para responder. Todo eso se tiene que empezar a leer y a conocer y verán que les va a ir muy bien en todo. Bueno, aquí habían unos ejemplos pues de títulos, como Conjuve implementará plan de embarazos en adolescentes. Era como los títulos que daba ahí y pues de interpretación. Entonces, no sé si ustedes quieren interpretar estos títulos chistositos. No sé. Son chistosos, pero este no sé si les parezca. Mira, un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va de año. ¿Ustedes qué ven en este texto? La caída de la aeronave CN-235 causa la muerte de 3 técnicos españoles. ¿Qué interpretan en este título, chicos? ¿Interpretan o no? Díganme, cuéntenme. Está como mal redactado, porque el mismo avión no creo que se caiga la misma, se caiga 3 veces. Exacto. Yo creo que en la primera queda. Sí. Entonces, si ven, uno tiene que hacer, y a veces uno lo lee y no le encuentra el error. Y hay personas que leen y a veces es que, bueno, yo he visto títulos en que murió asesinado, una cosa así, sí, que uno dice, le da una risa, ¿sí? Entonces, pues nada, estas son como las infografías. Las infografías muchas veces nos ayudan a poder rápidamente interpretar y argumentar un texto y poder sacar como esas conclusiones y objetivas de las cosas. Entonces, por ejemplo, combinación, mira, por ejemplo, esta infografía, ¿qué debe tener? La combinación de imagen y texto, comunica de una manera fácil y visual, explica qué son, busca maximizar la comprensión de lo que se está leyendo, deben ser impactantes, precisas, tiene que tener una publicación clara, directa, fácil de entender, debe tener aplicaciones, pues, de acuerdo a qué, si es periodística, online, arquitectónica, instructiva. El diagrama, pues como ustedes pueden ver, un mapa siempre debe llevar esos dibujos explicativos y de impacto, ¿sí?
Deben tener imágenes de alto impacto, acomodo estético, justificación, investigación, de línea. Esos son los tipos de infografías, pero uno escoge. Pero todo esto, hay infografías que tienen todo en uno. De línea, mira, por ejemplo, que son estadísticas, de tabla, que explican cada uno de los niveles, gráficos con tortas, con barras. Entonces, todos estos tipos de infografías son vitales aprenderlos a usar y a interpretar, ¿sí? Dentro de los exámenes de IT, del IFES o de las universidades o de los trabajos, es importante. Les voy a dejar una tareita para el que lo quiera desarrollar. Se lo puede compartir al profe Víctor o bueno, lo tienen ustedes, pero sería genial la persona que lo pueda desarrollar, se lo entrega al profe, se lo manda por territorio o por mensaje, como una tareita práctica para los que tengan en algún tiempito lo pueden hacer. Entonces, es elaborar una infografía del tema, lectura crítica, a mano alzada o en el computador, como quieran. Incluya todos los elementos vistos hoy, guarde relaciones de prioridad y jerarquías, use la mayor cantidad de gráficos posible y la menor cantidad de palabras. Para enviarlo, pues puede usar formato JPG o PDF. Entonces, pues eso es todo, chicos. Eso es todo la sesión de lectura crítica. No sé si tengan preguntas, dudas, aportes. Son tips para aprender a leer mejor, a poder interpretar y hacer mejores exámenes. Tener como esos tips para cuando les toque las TIT o cuando hagan sus exámenes es vital. Les dejo ya a su criterio alguna duda, inquietud, aporte, con todo gusto. Y les tengo un regalito de una amiga mía, una profe amiga. Se lo voy a compartir al profe Víctor y él se los envía a ustedes. Son dos grandes artículos, uno de Norma Zappa y otro para la redacción inicial. Entonces ahí yo se los doy y ustedes están pendientes. Muchas gracias, profe. Muy amable por toda la charla y de verdad gracias. Que tengas buena noche. Dios la bendiga. Muy amable. ¿Yo? A ti. Un abrazo y nada, gracias por ser tan activo. Y gracias, muy amable. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, pues, le agradecemos a la instructora Tirsa por su excelente aporte para su proceso formativo. Pues, una reflexión final. Recuerden que las evidencias que ustedes presentan en la escena, la mayoría son argumentativas, es decir, que es muy importante que las actividades de aprendizaje que presenten, ya que hemos notado por eso se llevó a cabo esta sesión, no solo hagan un resumen de lo que lean, o sea, nosotros como instructores ya conocemos el tema, o sea, si ustedes copian y pegan, nosotros ya sabemos. Recuerden que al hacer un texto argumentativo es muy importante que ustedes plasmen el concepto, su concepto personal, su concepto propio de lo que leyeron, es decir, su interpretación personal. La idea es que lean, que consulten fuentes, que incluyan referencias bibliográficas, que muchos no lo hacen. Igual, eso es muy importante, no solo que copien y peguen lo del material de estudio, o si consultan otras fuentes, que los coloquen. No, la idea es que ustedes interpreten los textos que lean. A veces colocan frases sueltas de los temas planteados y esto lo notamos. La idea es que ustedes interpreten lo que están leyendo y eso lo notamos fácilmente cuando ustedes llevan a cabo las evidencias. Entonces, por eso la importancia de hacer una lectura crítica de lo que están leyendo y así realmente obtienen un aprendizaje significativo. Si ustedes solo copian y pegan al otro día, no van a realmente a memorizar lo que leen. O sea, si ustedes le preguntan qué vio al otro día, no, o sea, simplemente por pasar la evidencia, eso no han aprendido nada. La idea es que sean críticos, así se contradigan lo que están leyendo, los autores que están leyendo.
Por ejemplo, si ustedes leen un documento del siglo anterior, del siglo XIX, encontrarán textos que dicen que la raza negra o las mujeres son inferiores, incluso hablados por la Iglesia Católica, que la mujer no puede votar, que los negros son inferiores, que son inhumanos, que no tienen raciocinio. En ese momento era aceptado, pero pues ustedes saben que ahora es diferente. Entonces, lean, juzguen, incluyan fuentes, igual todo es relativo, pero es muy importante su interpretación personal de lo que están leyendo. Por eso es muy importante que se apropien de esos conocimientos y, como dijo la instructora Tirsa, que relacionen sonidos, que relacionen imágenes, que relacionen textos con la niñez, y esa es la única forma de que obtienen un aprendizaje realmente significativo y que les va a servir para su vida tanto profesional como personal. Entonces, esa es la invitación que les hacemos esta noche. Muy interesante la sesión. Muchas gracias, instructora Tirsa, y espero que les sirva no solo para su vida académica, sino en su vida personal. Entonces, no siendo más, siendo las 7:59 de la noche, les agradecemos por su asistencia a la sesión en línea y nos veremos en un próximo encuentro sincrónico. Dios los bendiga. Bueno, que esté bien, gracias, Vic. Un abrazo, bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, Gordon. Gracias a todos. Feliz noche.